Una madre pastor alemán salió cojeando de la línea de árboles al atardecer, con el pelaje apelmazado por pinos y distancia, un cachorro diminuto trotando con patas temblorosas tras ella. Nunca se supuso que llegaría tan lejos. En el porche de una cabaña solitaria, un marino de los Estados Unidos permanecía muy quieto, escuchando un latido que no era el suyo. Nadie los vio llegar. Nadie creyó que una madre moribunda llevaría esperanza a la puerta de un extraño. Pero ella recordaba un umbral abierto, y él recordaba cómo se siente una promesa. Lo que pasó después te hará llorar y creer en segundas oportunidades para los olvidados. Antes de comenzar, dime desde dónde estás viendo. Deja tu país en los comentarios abajo. Y si crees que ningún humano ni animal debería quedar atrás en el frío, suscríbete. Esta historia podría restaurar tu fe en los milagros. El primer aliento frío de la tarde rodó desde las montañas Elk y se enroscó entre los pinos como un largo suspiro, trayendo consigo el mordisco limpio de la resina, la leve humedad de la nieve aún aferrada en los barrancos sombreados y el silencio cobrizo que se asienta sobre Aspen, Colorado, cuando el día se inclina hacia el crepúsculo. El viento empujó las nubes en una costura carmesí irregular sobre la cresta. El sol, ya deslizándose, convirtió cada aguja en un tono de vidrio bruñido. En un estrecho banco de tierra al borde del bosque, una pequeña cabaña de madera se alzaba cuadrada y ordenada. Su porche barrido, el mango de su hacha brillante con lija nueva, su leña apilada alineada como soldados. Aquí vivía Marcus Ellison, de 35 años, marino de los Estados Unidos, dado de baja con honores, entrenado para cargar peso hasta que se convierte en parte del cuerpo, practicado en decir poco y escuchar el clima. Era alto, pero no imponente, del tipo de alto que hacía que las puertas parecieran más pequeñas en lugar de que las personas parecieran más bajas. Los años habían dejado en él una delgadez duradera, una constitución de cuerda y músculo, moldeada por el trabajo más que por la vanidad. El cabello oscuro, cortado al ras, mostraba una primera sal en las sienes. La piel alrededor de sus ojos conservaba el mapa de lugares donde el sol está demasiado cerca de la tierra. Sus manos eran rápidas sin ser nerviosas, y su postura, incluso cuando estaba cansado, mantenía la cortesía de un hombre que se niega a encorvarse ante el dolor. El cuerpo de marines le había dado precisión y paciencia. Fallujah le había dado un cielo nocturno que nunca dejaba de arder detrás de sus párpados. El peor día, si un hombre como Marcus se permite numerar tales cosas, había sido una emboscada a un convoy justo después del amanecer, una espiral de calor, un círculo de tráfico, un destello que expulsó el aire del mundo. Había arrastrado a un amigo llamado Keegan detrás de la carcasa destrozada de un Humvee mientras grava y vidrio zumbaban como avispas. Keegan vivió, luego no lo hizo. Desde entonces, Marcus había aprendido a cuidar del silencio, a partir leña uniformemente, a engrasar bisagras antes de que chirriaran, a preparar café lo suficientemente fuerte como para cortar una mañana que llegaba demasiado temprano o demasiado tarde. Las personas que lo conocían en el pueblo, ferretería, tienda de piensos, el lugar de café que vendía más chaquetas de esquí que espresso, lo llamaban estable, decente, no demasiado sociable, el tipo de hombre al que confiarías regar tus plantas y cerrar tus puertas sin revolver tus cajones. Ellison está bien, decían, se mantiene reservado. Esa tarde, trabajaba en mangas y térmica, el hacha subiendo y bajando con un ritmo meditativo. Cada corte puntuaba el suave parloteo de las urracas. No contaba los minutos. Contaba las pilas. 3 pilas son una ola de frío. 4 es un febrero que olvida terminar. Hizo una pausa una vez, escuchando el lejano traqueteo de un tren que venía del valle, y sonrió sin mostrar los dientes. La luz del porche aún no estaba encendida. Las ventanas de la cabaña reflejaban los pinos y una sombra de su propio movimiento, una figura que alguna vez perteneció a escuadrones y ahora pertenecía a una sola dirección. Fue entonces cuando la línea de árboles produjo un sonido no hecho por pájaro ni viento, un silencio tambaleante, como alguien pasando una página con dedos entumecidos. Marcus se enderezó. El bosque, que había sido todo susurros y ámbar, abrió su cortina. Un pastor alemán salió de la oscuridad. Era adulta, una reina de su especie, incluso en ruinas. 5 años, tal vez, de huesos grandes pero elegante. La silla negra a lo largo de su espalda espolvoreada con polen de pino. Mejillas tostadas manchadas con barro del sendero. Ojos ámbar empañados por una tormenta de dolor y propósito. Su pelaje, una vez cepillado suave y orgulloso,
Estaba apelmazado en el flanco donde la sangre había pegado el pelo a la piel. Allí, justo detrás de las costillas, una herida se había endurecido en festones feos, del tipo que un lazo o alambre dentado podría tallar cuando una criatura tira hasta que el mundo se vuelve blanco. Cargaba su peso con la dignidad rota de un soldado que insiste en caminar. La pata trasera izquierda se arrastraba una fracción, la pata delantera derecha aterrizaba demasiado suave, como si el suelo fuera una placa caliente. Cada respiración por su hocico era una hoja de sierra atascándose al inicio de su corte. No estaba sola. Siguiendo su anca, flaco, delgado y de patas largas, un cachorro trotaba con la determinación torpe de los muy jóvenes. 3 meses, tal vez 4, sus orejas no muy seguras de qué forma tomar, una erguida, la otra doblándose coquetamente hacia su corona. El mismo patrón negro y tostado que la madre, pero suavizado por la juventud. Sus patas demasiado grandes para su sentido del equilibrio. El contorno de su pecho estrecho, el vientre un poco hueco por el hambre. Sus ojos, oscuros y serios, seguían escaneando el rostro de la madre, midiendo su respiración como si la respiración misma fuera una correa. Se golpeó contra su pata una vez, luego 2, empujando, como hacen los cachorros, buscando un consuelo que no pueden nombrar. La pareja se detuvo en el borde del claro donde el mundo se convertía en cabaña, hombre y hacha. La madre levantó la cabeza. No era desafío. Era catalogar. Marcus no se movió. Hay momentos en que el cuerpo recuerda el entrenamiento y momentos en que el entrenamiento recuerda al cuerpo. Dejó que el hacha colgara suelta a su lado, la hoja apartada, los dedos abiertos para mostrar que no estaba haciendo una valla de sí mismo. Ella dio un paso, luego otro, las caderas rodando en una marcha demasiado cuidadosa para ser otra cosa que agotada. El cachorro fluía en su estela. La luz se había vuelto espesa como miel ahora, y delineaba sus siluetas en oro, de modo que incluso la aspereza parecía tocada por una ceremonia. Una ráfaga de viento le trajo su olor, sangre vieja, arcilla húmeda, hojarasca, el borde mineral del agua del arroyo. Lo suficientemente cerca para ver el apelmazamiento en sus costillas. Lo suficientemente cerca para ver una línea de rebabas ensartadas a lo largo de su cola. Lo suficientemente cerca para ver que sus uñas estaban partidas en lugares donde la piedra, la distancia y la voluntad obstinada habían conspirado contra ellas. Tranquila, dijo Marcus, con la voz que usas con caballos, con reclutas asustados, con niños que despiertan en la noche y aún no recuerdan su propio nombre. No sabía que estaba hablando hasta que lo oyó en la quietud del porche, hasta que la palabra pareció asentarse en sus espaldas como una mano que no pide nada. La mirada de la madre lo sostuvo firme, no exactamente suplicante, porque suplicar presume que tienes el lujo de pedir, sino algo más elemental, más antiguo que el lenguaje. Bajó la cabeza y, con un movimiento tanto deliberado como fallido, dio otro paso adelante. El cachorro, sorprendido por el chasquido de una ramita, se estremeció, luego se presionó más cerca de su muslo, rozando su mejilla contra el plano óseo donde el músculo se había derretido bajo el hambre de sanar. Marcus sintió las viejas sensaciones gemelas que no le gustaban, el cálculo instintivo del riesgo y el impulso casi taídel de cerrar la distancia. Dejó que sus ojos barrieran la línea de árboles una vez, por hábito. Sin otro movimiento, sin huella humana, sin lata de cerveza descuidada. Quienquiera que hubiera dejado a este perro así, si una persona lo hizo, no estaba cerca. Miró al porche. La puerta estaba abierta una fracción, el hábito de un hombre que prefiere que los umbrales se sientan como invitaciones en lugar de barricadas. Podría retroceder, cerrarla, y llamar a alguien con una placa, una camioneta y un folleto sobre qué hacer y qué no hacer. Pero los ojos de la perra madre tenían el tipo de gravedad que hace que los hombres decidan. No levantó las manos. Simplemente no bajó la mirada. Ella cruzó el último tramo del claro y puso una pata en el primer tablón del porche, como si entrara en una iglesia donde no está seguro de ser bienvenido. El tablón crujió. Marcus sintió que el porche se asentaba un cuarto de pulgada bajo su peso. La respiración de ella cambió, ya no era exactamente la hoja de sierra, sino un susurro cerrado que se convertía en un tirón más lento. Una elección. Casi ahí. Aguanta. Sé más que el dolor por 3 pasos más. El cachorro intentó saltar y falló, patinando, las garras tamborileando un ritmo de pánico y resolución. Marcus dio medio paso hacia un lado para darles espacio. Y mientras se movía, vio la herida por fin en toda su honestidad.
El corte en su flanco no era reciente. Había sido reciente días atrás, y todo desde entonces había sido una negociación entre la infección y la voluntad. La sangre seca había pintado ríos hasta la cadera. Una mancha endurecida rodeaba los bordes donde el pelaje había retrocedido. Podía ver un lugar donde algo había estado incrustado, tal vez un alambre torcido, y luego se soltó, como una espina que finalmente se libera en el sueño. La piel alrededor temblaba con cada respiración. Pensó de repente, y con una claridad que mordía, en lo lejos que debía haber venido, y cuántas puertas no debió haber elegido. Ella eligió la mía. La madre se preparó para el segundo paso, luego el tercero. A mitad del porche, sus cuartos traseros temblaron, su hombro se hundió. Ella corrigió. El cachorro, frenético por la perturbación en su marcha, se acercó demasiado, y la pata de ella cayó sobre su pata delantera. Él chilló, alto, pequeño, apologético. El sonido pareció sorprenderla. Hizo una pausa. Giró la cabeza, y la mirada que le dio al cachorro fue algo que Marcus reconoció de 100 versiones de uniforme, y sin uniforme alguno. La fiereza que aún puede ser tierna cuando todo lo demás es cenizas. Lamió su corona una vez, una bendición superficial, luego enfrentó hacia adelante nuevamente, como diciendo, no hemos terminado con esta distancia. La primera estrella apareció en el azul alto, aún demasiado tímida para brillar. Las cornisas de la cabaña tomaron la luz y la guardaron como brasas. Marcus, por el más breve latido, vio la escena desde muy arriba. Un hombre, una perra reina arruinada, un heredero demasiado delgado, todos en la bisagra de dos mundos, el salvaje y el creado. Y luego el momento dejó de fingir que era algo más que inmediato. Las patas delanteras de la madre resbalaron. No fue dramático, sin aspavientos, sin aullido, simplemente el fallo silencioso de un cuerpo que ha gastado todo lo que se le dio y también las monedas falsas. Lo intentó, Dios. Intento recuperarse. Sus garras atraparon el grano, lo rayaron. Su pecho se alzó una vez en una tosmadura. Encontró una pulgada más y la puso como si pesara una montaña. Marcus extendió la mano en un reflejo, palma abierta, sin tocar, una brújula más que un consuelo. Los ojos de ella se alzaron hacia los suyos, ámbar iluminado por el dolor, sí, pero también con una extraña lucidez firme, como si estuviera registrando la entrada final de un viaje, llegada. En esa mirada no había rendición al miedo ni embotamiento del instinto. Solo tenía una flecha precisa de intención, y su objetivo no era el hombre, no la cabaña, no el bloque de cortar, ni la ventana iluminada. Era la pequeña vida a su lado que nunca entendería por qué la noche se había vuelto tan grande. El cachorro, aterrorizado por su tropiezo, hizo un esfuerzo valiente y torpe y logró subir al porche, patas extendidas, el vientre una mancha de cometa de polvo. Presionó su cara contra el hombro de la perra e intentó trepar al espacio donde el latido encuentra el hueso. La madre exhaló. No un gemido, no un gruñido, sino ese aliento corroído que suena como una puerta cerrándose en un pasillo largo. Su cuerpo se dobló con una gracia agotada, asentándose en una media luna en el umbral de Marcus, la cabeza girada para que su hocico apuntara hacia adentro, las costillas alineadas con el alféizar, como si incluso en esto estuviera otorgando protección por geometría. El pequeño pecho del cachorro galopaba. Marcus oyó su propio pulso tamborilear detrás de sus oídos, y el viejo silbido del campo de batalla, intentando regresar. Evalúa. Asegura. Muévete. Pero otra voz, más antigua que la doctrina, se alzó para enfrentarla. Mira, mira lo que ha cruzado un bosque para apostar su última fuerza en tu porche. Mira cómo una madre arregla su muerte para que un bebé aún pueda encontrar un lugar cálido para acostarse. Mira que esto no es una amenaza. Mira que esto es una súplica. Está bien, dijo, y la palabra lo dejó como un voto redactado en el momento. El viento se apoyó en los árboles nuevamente. Unos copos de nieve fuera de temporada titilaron en el aire antes de perder el valor y convertirse en nada. En algún lugar, el tren llamó una vez más, lejano e irrelevante. Marcus puso el hacha suavemente contra el riel, limpió sus palmas en sus jeans y se agachó en una postura que dejaría a una criatura decidir si tomar su cercanía o no. Los ojos de la madre se entrecerraron, luego lo encontraron de nuevo, y en ese brillo estrecho y firme, leyó algo que nunca se había permitido escribir en su propio corazón desde el círculo de tráfico y el cielo ardiente se rompió. Confianza.
Lo sintió como un peso y una cura. La pastora alemana tomó un aliento final, más profundo, se preparó como para levantarse una vez más, luego no lo hizo. Sus hombros se relajaron, su cabeza descansó en el umbral, el hocico cruzando el espacio donde el aire cálido se filtraba por debajo de la puerta. El cachorro metió su nariz bajo su barbilla y tembló, luego se quedó quieto, escuchando lo que ya no podía oír realmente, pero recordaría con sus huesos. El crepúsculo completó su trabajo. La noche se alzó en el porche de una pequeña cabaña al borde del bosque de Aspen. Un hombre que una vez arrastró a un amigo del fuego y no logró mantenerlo miró a una madre caída que se había arrastrado desde millas y había mantenido su promesa hasta el último tablón y entendió, sin ceremonia y sin plan, que la vida a sus pies no era un accidente de vagar. Era una llegada. Extendió una mano lenta, no para tomar sino para ofrecerla en el espacio entre ellos. Las orejas del cachorro se movieron. La madre no se movió. En algún lugar dentro de él, una puerta que había atrancado con deber y sequía se abrió una pulgada, y una corriente más cálida se deslizó por ella. La lámpara del porche se encendió por su temporizador, y la luz los encontró. Marcus Ellison no se movió al principio. Estaba en la penumbra del porche, el hacha aún apoyada donde la había dejado, el aire frío tirando del sudor en su cuello. La puerta de la cabaña estaba abierta justo lo suficiente para recordarle que había un arma en el perchero sobre la chimenea, un viejo rifle de servicio engrasado por hábito, pesado por la memoria. Para un marino entrenado para leer amenazas antes de que terminaran de respirar, este debería haber sido un momento para el reflejo. Y por un momento, el reflejo casi ganó. Giró, cruzó el umbral y cerró la puerta. Sus dedos encontraron el cerrojo y lo deslizaron con la rápida y limpia seguridad de la memoria muscular. Dentro, la cabaña olía a cedro y estufa de hierro, a manta de lana y humo de pino. El rifle esperaba donde siempre esperaba. Lo bajó, el metal frío familiar e inoportuno a la vez. A través del vidrio, miró de nuevo. La madre pastora no se había movido mucho. Se había desplomado más completamente contra los tablones del porche, su pecho aún subiendo pero superficial, cada respiración enganchándose como una cadena sobre un clavo. Sus ojos, dorados y agotados, encontraron los suyos a través del reflejo de la ventana. No eran los ojos de un animal acorralado. Eran los ojos de un soldado pidiendo nada más que misericordia. El cachorro se presionó contra su costado, temblando, un sonido delgado alzándose de él, un sonido que Marcus no había oído en años, no desde un callejón ahogado en arena en Faluya, cuando otra vida había gimoteado contra él en el polvo. El rifle en sus manos se volvía más pesado por segundo. Bajó el cañón, luego lo apoyó contra la pared, su aliento atrapado. Su memoria le ofreció a Keegan de nuevo, el amigo que había sangrado bajo su vigilancia, que una vez había reído tan fuerte que casi se ahogó durante una discusión en la fila del comedor sobre béisbol. Recordó arrastrar a Keegan detrás del acero mientras las balas arrancaban chispas del pavimento. Recordó la mirada, la súplica desesperada y sin palabras. «No me sueltes». Y ahora, aquí estaba la misma mirada, ámbar en lugar de avellana, pero inconfundible. El presente yacía en su porche en pelaje y dolor, pero el pasado había regresado con él. Marcus maldijo en voz baja, el tipo de juramento que un hombre usa no contra Dios, sino contra su propia vacilación. Descorrió el cerrojo y salió de nuevo. El frío lo encontró de inmediato. El crepúsculo de la montaña tenía dientes. Se arrodilló a unos pasos, manos abiertas, mostrando que no había nada en ellas. El cachorro chilló y se presionó más fuerte contra las costillas de su madre, los ojos moviéndose como gotas de tinta en un tazón de agua. La madre no gruñó. Solo parpadeó una vez, largo y deliberado, y dejó caer su cabeza contra el tablón del porche. Extendió la mano lentamente, una mano extendida, y tocó su corona. El pelaje allí estaba apelmazado, pegajoso con la suciedad de días, pero aún cálido. Ella soltó un sonido que no era un gruñido, ni siquiera un gemido, algo más pequeño, casi un suspiro. Vibró contra sus dedos, como a veces respira un camarada herido cuando alguien más toma su peso. El cachorro, demasiado pequeño para entender la rendición, olfateó la muñeca de Marcus. Su nariz estaba fría, húmeda, su pelaje más suave, sus costillas afiladas debajo. Lamió una vez, luego gimió de nuevo, una súplica envuelta en instinto. La garganta de Marcus se apretó. Susurró, «Tranquilo, te tengo».
Desde la línea de árboles llegó un leve crujido. Los ojos de Marcus se alzaron, cada nervio agudizándose. Un ciervo, un macho joven, salió, las patas delgadas como plumas. Sus orejas giraron, sus ojos captaron la última luz. Hizo una pausa, estudió la escena en el porche y luego, sin preocuparse, se deslizó hacia el sotobosque. Marcus exhaló, la tensión replegándose en sus huesos. La madre pastora se movió. El movimiento despegó sangre seca en su flanco. Marcus vio la herida más claramente ahora, un corte cruel a lo largo de sus costillas donde algo afilado la había sujetado, quizás alambre o una trampa. La infección la había oscurecido, los bordes fruncidos, el pelaje endurecido. Se había arrastrado millas así. Su palma se movió a lo largo de su cabeza, lenta, deliberada. Los ojos de ella se entrecerraron, luego volvieron a abrirse, fijándose en él con ese último fragmento de fuerza. En esos ojos no había malicia, ni amenaza salvaje, solo un mandato claro como si se hablara en voz alta. «Mira a mi hijo». Marcus lo hizo. Miró al cachorro, que había trepado a medio camino sobre el hombro de su madre, intentando mantener su pequeño cuerpo presionado contra su corazón. El pelaje del cachorro era irregular por la desnutrición, sus patas demasiado grandes, las uñas demasiado largas, una oreja erguida, la otra obstinadamente doblada. Todo su cuerpo parecía construido de esperanza que superaba su carne. El marino se inclinó más cerca. Sintió el fantasma de campos de batalla y cuarteles, de camaradas que le habían pedido cosas que no siempre pudo dar. No iba a fallar esta vez. La madre pastora dejó salir su aliento de nuevo, más lento ahora, como si la carga estuviera dejando su pecho y entrando en el suyo. Acarició una vez a lo largo de su cabeza, y ella cerró los ojos completamente. Marcus permaneció arrodillado allí mucho después de que sus rodillas se entumecieran por los tablones del porche. No volvió a hablar porque las palabras eran inútiles aquí. Solo mantuvo su mano donde ella pudiera sentirla hasta que el temblor en su costado se estabilizó y su cachorro se acurrucó en la curva de su cuerpo con un suspiro tan pequeño como hojas cayendo. Marcus Ellison se puso de pie en el porche en el crepúsculo que caía, el rifle olvidado contra la pared de la cabaña, sus manos flotando sobre dos vidas que no le pertenecían, pero parecían haber caído directamente en su cuidado. El cachorro gimió de nuevo, empujando ciegamente contra el lado inmóvil de su madre, y Marcus se dio cuenta de que su elección ya estaba hecha. Se inclinó, levantó el pequeño cuerpo en sus brazos y sintió el temblor de costillas frágiles contra su pecho. El cachorro pesaba casi nada, tan ligero que temía romperlo al sostenerlo demasiado fuerte. Su pelaje era áspero e irregular por el hambre, principalmente sable, con rayas de tostado claro alrededor del hocico, y una oreja que se negaba a ponerse de pie. Tenía apenas 2 meses, quizás menos, aún con la leve redondez de un bebé. Marcus presionó al cachorro más cerca, metiéndolo en la lana de su chaqueta, y el calor de su cuerpo extrajo del animal un leve suspiro, una rendición al sueño. Lo llevó dentro, cerrando la puerta contra el aire frío que ya había comenzado a platear los cristales de las ventanas con escarcha. Dentro, la cabaña se sentía demasiado silenciosa, el fuego crepitando en el hogar de piedra, el único recordatorio de que la vida continuaba. Sacó una manta del respaldo del sofá, una vieja manta de lana del cuerpo de marines, con los bordes deshilachados, y envolvió al cachorro con cuidado antes de colocarlo en la canasta que alguna vez usó para llevar leña. Podía escuchar su propio pulso en los oídos, más rápido de lo que había estado, incluso durante algunos tiroteos, porque esto se sentía menos como una batalla y más como un voto que aún no había pronunciado en voz alta. Marcus cruzó hacia la pequeña mesa de madera cerca de la ventana, donde un viejo teléfono de disco reposaba como una reliquia. Las líneas locales de Aspen eran poco fiables en invierno, pero marcó de todos modos, girando los números con precisión practicada. El timbre sonó a través del auricular 1, 2, 3 veces antes de que una voz respondiera: Caroline Moore. Su tono era brusco pero cálido, el tipo de voz que pertenece a alguien acostumbrado a ser despertado a medianoche para atender emergencias. La doctora Caroline Moore era bien conocida en las afueras de Aspen. Era la veterinaria que nunca rechazaba a un extraviado, que remendaba halcones enredados en alambres de púas y cosía las patas de perros de rancho cortadas por latas oxidadas. Marcus solo la había conocido una vez, en una carrera de suministros al pueblo el invierno anterior. Ella había estado en la fila de la tienda de piensos, alta y esguía, su cabello castaño rojizo atado en una trenza suelta que colgaba sobre un hombro.
Había sonreído al cajero de la misma manera que sonrió al gato callejero en un transportador a sus pies. Sus ojos verdes brillantes, pero rodeados por el cansancio de alguien que da más de sí misma de lo que guarda. Marcus recordaba haber oído que ella había perdido a su hermano menor en un accidente de esquí en Merum Bells. Desde entonces, se había volcado en salvar todas las vidas que pudiera alcanzar. Este es Jason, dijo Marcus. Su voz se sentía demasiado áspera en la pequeña habitación. Tengo una pastora alemana herida, en mal estado. Salió de la línea de árboles con un cachorro. La madre está caída. El cachorro está aquí, respirando débilmente. Ne s'hésita à venir. La doctora Moore no dudó. ¿Dónde estás? Cabaña, 4 millas al norte de Aspen, por la vieja carretera del molino. No puedes perderte la cerca de rieles partidos de cedro. Estaré allí en 20. La línea se cortó, su urgencia clara. Marcus colocó el auricular en su cuna y miró hacia la puerta de nuevo. A través del vidrio, vio a la madre perra moverse débilmente. Su cuerpo se hundió, pero su cabeza se levantó una fracción, justo lo suficiente para seguir la forma de él a través de la ventana. Sus ojos lo encontraron de nuevo. Puso su palma contra el vidrio. Ella cambió su mirada hacia el bulto en la canasta, y luego volvió a él. Era como si quisiera estar segura, grabar la verdad en él con sus últimas reservas de fuerza. Tómale. No dejes que caiga. Marcus tragó con fuerza, su pecho apretado. Había prometido muchas cosas en su vida, órdenes cumplidas, mandatos obedecidos, votos susurrados sobre los muertos. Pero esto se sentía diferente. Esto no era deber. Era confianza, y confianza dada por un animal al borde de su vida. Presionó su mano más fuerte contra el vidrio como si ella pudiera sentirlo a través del frío. Te escucho, susurró. El cachorro se movió en la canasta, las pequeñas patas temblando contra la lana. Marcus se arrodilló junto a él, ajustando la manta más cerca. Tu mamá está luchando, pequeño, dijo en voz baja. Pero te tengo. No te decepcionaré. Los minutos se alargaron. El sonido de neumáticos aplastando grava finalmente rompió el silencio afuera. Los faros barrieron el patio, cortando los árboles oscuros, y una puerta de camioneta se cerró de golpe. Una figura se movió rápidamente por los escalones del porche. Caroline Moore apareció en la entrada sin ceremonia, alta y delgada en una chaqueta de lona salpicada de nieve, su bolsa médica balanceándose contra su cadera. Tenía el aire de alguien apresurado y compuesto. Sus ojos ya escaneando, calculando, decidiendo. Su rostro, aunque cansado, llevaba una firmeza que silenciaba las habitaciones. No era cruel, pero nunca desperdiciaba tiempo con miedo. No exagerabas, dijo suavemente cuando sus ojos cayeron en la madre pastora yaciendo afuera. Se arrodilló de inmediato, la bolsa abierta, las manos poniéndose guantes sin pausa. Marcus se quedó atrás, observando mientras ella se movía con eficiencia practicada. Salió del bosque así, dijo Marcus. Trajo al cachorro con ella. Los ojos de Caroline se dirigieron a la ventana, captando la canasta donde yacía el cachorro, envuelto en lana. Asintió una vez, luego se inclinó hacia el flanco de la madre, los dedos explorando la herida. Corte de alambre. La infección es grave. Ha estado cargando esto durante días. Su tono permaneció tranquilo, pero sus hombros se tensaron más. La madre pastora se movió, su cabeza girando débilmente hacia Marcus, luego a Caroline y de nuevo. Soltó un leve rugido, no amenaza, sino súplica. Caroline exhaló por la nariz, miró a Marcus y dijo en voz más baja, sabía a dónde venir. No me preguntes cómo, pero lo sabía. Marcus se agachó junto a ellas, su mano rozando la corona de la perra una vez más. Los ojos de la madre se suavizaron, siguiendo el gemido amortiguado del cachorro desde dentro de la cabaña. Parpadeó lentamente, su fuerza casi agotada, y Marcus supo lo que estaba pidiendo. Salva al cachorro, dijo en voz alta, terminando el pensamiento que ella no podía expresar. Caroline lo miró, luego dio un leve asentimiento. Y en ese silencio, con la nieve cayendo sobre el porche y el fuego crepitando débilmente detrás de ellos, la madre pastora bajó la cabeza de nuevo. Su respiración rasgó, cada inhalación más superficial que la anterior, pero sus ojos, aunque apagados, permanecieron fijos en Marcus hasta que finalmente se cerraron.
Marcus Ellison levantó el pequeño bulto envuelto en la manta de lana deshilachada, el cachorro pastor alemán moviéndose débilmente en sus brazos. Las patas del cachorro arañaban suavemente su pecho como buscando un latido lo suficientemente fuerte como para anclarlo. Detrás de Marcus, la puerta de la cabaña permanecía abierta, la luz del fuego derramándose en el porche y atrapándose en la escarcha que había comenzado a asentarse en los tablones. Por un momento, el calor de la habitación parecía prometer seguridad. Dio un paso adelante, con la intención de llevar al cachorro dentro donde esperaban la canasta y la manta. Pero el sonido que lo detuvo vino de la madre perra aún yaciendo en el borde del porche. Su cuerpo se sacudió una vez, un estremecimiento corriendo a lo largo de sus costillas. Forzó su cabeza hacia arriba, el cuello temblando bajo el esfuerzo. Sus ojos, ámbar apagado por el dolor pero aún fieros con intención, se fijaron en Marcus. No era una mirada de miedo ni siquiera de desesperación. Era una despedida, el tipo de mirada que un soldado le da a otro antes de pasar una antorcha demasiado pesada para las palabras. Marcus sintió que lo atravesaba como un mandato. El cuerpo de la perra se estremeció de nuevo, una breve convulsión. Exhaló, un sonido bajo y suave, menos gruñido que suspiro, una liberación del peso llevado demasiado lejos. Marcus se arrodilló rápidamente, bajándose con el cachorro aún presionado contra él. El soldado que una vez sostuvo a camaradas moribundos ahora se encontraba inclinándose ante un animal. Sus rodillas golpearon los tablones fríos, sus ojos ardían. Susurró en el aire frío, «Descansa ahora. Cuidaré de tu hijo». Su voz se quebró, pesada con promesas que nunca podría devolver. El cuerpo de la madre perra se aflojó, su cabeza hundiéndose en el porche como si finalmente se liberara de la carga. Su aliento rasgó una vez más, luego se detuvo. El silencio cayó, roto solo por el leve gemido del cachorro y el viento moviéndose desde las cumbres. La garganta de Marcus se contrajo. Presionó al cachorro más cerca, sus lágrimas cayendo en su pelaje áspero. Los faros barrieron el patio de nuevo, más brillantes esta vez. Un vehículo se detuvo rápido, la grava dispersándose bajo sus neumáticos. El motor se apagó, y pasos apresurados subieron al porche. La doctora Caroline Moore apareció, su alta figura inclinándose mientras dejaba caer su bolsa médica en los tablones. La nieve se aferraba a los hombros de su chaqueta de lona, su trenza colgaba suelta por la velocidad de su llegada, y sus mejillas sonrojadas por el aire frío de la montaña. Sus ojos verdes tomaron la escena en un instante, la madre pastora caída, Marcus arrodillado junto a ella y el cachorro en sus brazos. Por un latido, la fuerza en su expresión vaciló. Presionó sus labios, bajando la mirada al cuerpo inmóvil de la madre perra. Caroline había visto innumerables finales, ganado demasiado ido para tratar, rapaces cuyas alas no podían salvarse, mascotas desvaneciéndose tras largas enfermedades. Pero la vista de una madre que se había arrastrado desde el bosque solo para poner a su cachorro en manos humanas hizo que su garganta se apretara. Se agachó, los dedos enguantados rozando el hocico de la pastora, e inhaló un aliento que tembló a pesar de su esfuerzo por mantenerse firme. «Se ha ido», murmuró Marcus, aunque la verdad era evidente. Sus ojos se encontraron con los de Caroline, y por una vez, parecía más joven, despojado de la armadura que llevaba en silencio. Esperó hasta que él estuviera a salvo. El cachorro se movió ligeramente, y la pequeña criatura dio un sonido débil, medio gemido, medio suspiro. Caroline extendió la mano, sus manos gentiles mientras tocaba la cabeza del cachorro. El cachorro parpadeó, demasiado cansado para retroceder, sus orejas desparejas, sus ojos redondos y buscando. El rostro de Caroline se suavizó, aunque su mandíbula se tensó contra el peso del momento. «Ella dio todo lo que le quedaba», dijo en voz baja. «Y ahora él es tuyo». Marcus miró al cachorro de nuevo, su pecho subiendo y bajando con un ritmo irregular. Pensó en el campo de batalla, en camaradas susurrando últimos pedidos en el polvo. Pensó en juramentos tomados en sangre, en deudas llevadas más tiempo que años. Se dio cuenta de que esta noche había añadido otro voto a la lista, uno que no podía, no quería, fallar en cumplir. El viento silbó a través de las cornisas, dispersando copos por el porche. Caroline se puso de pie, enderezando sus hombros, limpiando sus ojos rápidamente como si recuperara su borde profesional. Recogió su bolsa. «Llevémoslo dentro. Es frágil, y no tenemos mucho tiempo». Marcus se levantó,
acunando al cachorro cerca, pero antes de cruzar la puerta, se giró una vez más hacia el cuerpo de la madre pastora. Sostuvo su mirada en la memoria, comprometiéndola consigo mismo como si ella aún estuviera mirando. Luego, con un asentimiento que se sentía como un saludo, llevó al cachorro a través del umbral. Caroline lo siguió, sus botas pesadas en los tablones del porche, y por primera vez esa noche, la puerta de la cabaña se cerró completamente contra el frío. La cabaña olía ligeramente a humo de pino y lana mientras Marcus Ellison observaba a la doctora Caroline Moore acunar al cachorro en sus brazos. La madre perra yacía inmóvil en el porche, pero dentro, la vida permanecía. El cachorro se movió débilmente en los pliegues de la manta, sus ojos apenas abriéndose, revelando iris de un gris azul brumoso que aún no se habían asentado en el ámbar de la adultez. Era frágil, no más de 8 semanas, sus costillas afiladas bajo su pelaje, sus patas desproporcionadas para su marco delgado. Caroline tocó su pecho, escuchando con su estetoscopio, luego asintió lentamente. «Todavía tiene lucha», dijo, su voz tanto gentil como segura. Sus ojos verdes se alzaron hacia Marcus, firmes, pero suavizados por el agotamiento de alguien que había visto demasiadas pérdidas. «Pero será un camino difícil. Necesitará fórmula cada pocas horas, calor, fluidos. Lo llevaré a la clínica esta noche». Marcus miró al bulto, su mandíbula fija en una línea que era más determinación que pena. «Su nombre es Esperanza», murmuró, casi sorprendiéndose por la claridad de ello. Caroline inclinó la cabeza como si la palabra tuviera peso y luego asintió. En el centro veterinario de Aspen, Caroline preparó una pequeña jaula con mantas calentadas en la secadora. La clínica era modesta, una granja convertida con revestimiento de cedro y una campana sobre la puerta que sonaba débilmente al entrar. Carteles de fauna local decoraban las paredes, desvaídos por el sol. Estanterías sostenían frascos de antiséptico, rollos de gasa y contenedores de pienso, pero el aire llevaba un aroma tranquilizador de desinfectante de lavanda lleno del establo trasero. Caroline trabajó en silencio, mezclando fórmula, deslizando una jeringa entre las pequeñas mandíbulas del cachorro. Esperanza tragó en sorbos vacilantes, luego se desplomó de nuevo en la manta, su respiración superficial pero uniforme. Marcus se quedó incómodo en la esquina, demasiado grande para la pequeña habitación. Con 6 minutos y 2 segundos de altura, con hombros anchos y el porte de un marino, incluso en soledad, parecía fuera de lugar entre los gráficos de horarios de vacunación y frascos de golosinas para perros. Sin embargo, sus ojos gris-azul estaban fijos en el cachorro con una ternura que parecía extranjera en su rostro curtido por la batalla. Caroline lo notó pero no dijo nada. Los días siguientes se convirtieron en un ritual. Marcus conducía al pueblo cada mañana, su vieja camioneta verde traqueteando en el camino congelado. Traía leña para la estufa de la clínica, a veces cecina de venado o un saco de manzanas, aunque Caroline nunca pedía nada. Mayormente, venía a sentarse cerca de la jaula donde descansaba Esperanza. El cachorro movía la cola débilmente cuando Marcus aparecía, una chispa de energía que crecía un poco más brillante cada día. Caroline tenía un asistente en la clínica, una joven llamada Jenny Calvel, de 24 años, con cabello rubio desteñido por el sol cortado corto y un salpicado de pecas en la nariz. Jenny había crecido en un rancho fuera de Basalt, el tipo de infancia llena de caballos y ferias 4H, y había llevado a la adultez una alegría que podía sentirse como luz solar en la clínica tenue. Bromeaba con Marcus suavemente, llamándolo el marino estoico, aunque suavizaba su tono cada vez que Esperanza gemía. «Ya sabe que eres su persona», dijo Jenny una tarde, apoyándose en la puerta de la jaula mientras Marcus extendía una mano cuidadosa dentro para rascar la cabeza de Esperanza. «Los cachorros no fingen ese tipo de vínculo». Los labios de Marcus se torcieron, lo más cercano a una sonrisa que había ofrecido desde que Caroline había pisado su porche por primera vez. «No lo pedí», murmuró. «A veces ese es el mejor tipo», respondió Jenny, su sonrisa rápida pero amable. La noticia se extendió rápidamente por la pequeña comunidad. Aspen ya no era el tranquilo pueblo minero de plata que alguna vez fue. Pero más allá de las pistas de esquí y los hoteles turísticos, los lugareños aún mantenían su propio círculo. Una historia como la de Marcus viajaba fácilmente. El marino que vivía solo en la cabaña de cedro, que había perdido mucho en el extranjero y regresó callado, ahora se encontraba cuidando al huérfano de una pastora moribunda. Al principio, eran susurros sobre café en los cafés de Main Street. Luego,
se convirtieron en pequeños actos de bondad. Un carpintero jubilado dejó una bolsa de juguetes para masticar en el porche de Marcus. Una maestra dejó una caja de mantas viejas. Los niños enviaron dibujos, bocetos de crayón de un cachorro de orejas grandes con la palabra esperanza escrita en letras desiguales. Caroline, que había vivido en Aspen durante 15 años, reconoció el efecto dominó. La gente estaba hambrienta de historias que les recordaran la compasión. Lo vio en la forma en que los vecinos comenzaron a ser voluntarios en la clínica y cómo los negocios locales ofrecían suministros. Una tarde nevada, mientras observaba a Marcus cepillar el pelaje creciente de Esperanza, pensó de nuevo en su hermano, como su muerte repentina había tallado algo hueco en ella que había pasado años intentando llenar. Observando a Marcus inclinarse sobre la jaula, murmurando algo bajo y constante, se dio cuenta de que el marino cargaba sus propios huecos. Tal vez Esperanza no era solo el nombre del cachorro. Para la tercera semana, las patas de Esperanza se volvieron más firmes. Seguía a Marcus cuando visitaba, sus patas resbalando en el suelo de linóleo, sus orejas erguidas de manera desigual, una recta, la otra obstinadamente doblada, y su ladrido aún más chillido que sonido. Marcus se agachó y extendió una mano, y Esperanza tropezó hacia ella, la cola moviéndose furiosamente. Por primera vez en años, Marcus rió en voz alta. Lo sorprendió, un sonido áspero, sin usar, pero se sintió como hielo descongelándose. Caroline observó desde la puerta, sus labios curvándose. «Parece que te han reclamado», dijo. Marcus levantó la vista, su expresión atrapada entre la renuencia y la rendición. «Supongo que no tengo voz en el asunto». «No la tienes», estuvo de acuerdo ella, sonriendo débilmente. Afuera, la comunidad continuó uniéndose. La señora Abernathy, una viuda anciana que dirigía un pequeño círculo de tejer, dejó un suéter tejido a mano absurdamente pequeño para Esperanza. Un mecánico llamado Raúl donó una vieja jaula para perros que había usado años atrás. Los niños, que solo habían oído describir a Marcus como el soldado callado, ahora rogaban a sus padres que los llevaran a la clínica solo para vislumbrar al cachorro. Aparecieron cartas en el buzón de Marcus, algunas anónimas, agradeciéndole por mostrar bondad. Para Marcus, los días aún eran pesados con silencio cuando regresaba cada noche a la cabaña. Pero el silencio era diferente ahora. Ya no se sentía como ausencia. Se sentía como espera, para la próxima mañana, para la próxima pequeña victoria en la clínica. Se sentaba junto al fuego, el débil gemido del cachorro aún resonando en sus oídos, y se daba cuenta de que su corazón ya no latía por los fantasmas del combate, sino por el simple y frágil vínculo de una nueva vida. La primavera se deslizó sobre las montañas en respiraciones lentas. El deshielo talló ríos delgados a través de los bosques, y los prados alrededor de Aspen comenzaron a suavizarse con los primeros brotes verdes. Marcus Ellison se paró fuera de su cabaña, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda, observando cómo Esperanza saltaba torpemente por el patio. Tenía casi 6 meses ahora, sus patas más largas, sus patas demasiado grandes para su cuerpo, pero la fuerza había comenzado a llenar su marco. Su pelaje brillaba sable y tostado bajo la luz del sol, y sus orejas desparejas, una erguida, la otra cayendo hacia un lado, le daban un aire de travesura juvenil. Ladró al sombra de un cuervo en lo alto, luego giró torpemente en el césped, su cola azotando. La doctora Caroline Moore había sugerido este próximo paso. Había estado en la cabaña de Marcus semanas antes, su trenza deshilachada por largas horas en la clínica, una tablilla bajo el brazo. «Está sana», había dicho con orgullo tranquilo, «pero necesita espacio para estirarse, para aprender los ritmos del exterior. Tu terreno podría ser perfecto para su próxima etapa. Piensa en ello como un punto intermedio, seguro, pero no protegido». La voz de Caroline siempre llevaba esa convicción tranquila, el tono de alguien que había caminado a través del duelo y encontrado propósito en reparar lo que pudiera. Marcus había asentido, inseguro al principio. La cabaña había sido su fortaleza de soledad, un lugar para bloquear el ruido de la guerra y la memoria. Pero cuando miró a Esperanza, moviendo la cola, presionando su cabeza contra su pierna como para reclamarlo, supo que la casa ya no pertenecía solo al silencio. El proyecto comenzó con una llamada telefónica, y pronto la noticia se extendió por Aspen. Un sábado por la mañana, llegó una caravana de camionetas y furgonetas. Hombres cargaban madera. Mujeres descargaban rollos de cercas.
Niños seguían con bolsas de clavos o latas de pintura. Marcus, no acostumbrado a tantas voces en su terreno, se encontró dirigiendo el tráfico como un sargento en un simulacro. Estaba George Bitman, un hombre robusto en sus años 50 con una mandíbula cuadrada y manos marcadas por décadas de carpintería. Era conocido en el pueblo como un alma directa, leal a sus vecinos, aunque aún cargaba tristeza por un divorcio años atrás que le costó tiempo con sus hijos. Martillaba tablones con una fuerza que parecía expulsar más que clavos. Junto a él trabajaba Sara Donnelly, una mujer alta y delgada en sus años 40, su cabello rubio con mechones de gris temprano. Llevaba sus jeans metidos en botas gastadas y se movía con la eficiencia practicada de alguien que había pasado su juventud en ranchos. Sara había sido maestra, pero lo dejó tras perder a su esposo en un accidente de escalada. Desde entonces, se volcó en proyectos comunitarios, su bondad entrelazada con una resiliencia tranquila. Medía vigas y marcaba postes, su voz calma manteniendo a los voluntarios en el camino. Los niños corrían llevando trozos de madera. Un niño, Owen Miller, de unos 10 años, con cabello rojo rizado y una mancha de tierra en la mejilla, insistió en pintar un letrero, El Corral de Esperanza. Sus letras se extendían desigualmente, pero Marcus lo dejó exactamente como estaba. Para la tarde, una estructura de madera se alzó cerca de la línea de árboles, una jaula espaciosa con un tejado inclinado, un recinto cercado que se abría al prado. El olor a serrín se mezclaba con el pino, y las risas resonaban por el patio. Marcus no había oído tal ruido aquí en años, no desde antes de los despliegues y los funerales. Por una vez, el ruido no dolía. Callan Taba. Esperanza observaba el bullicio con ojos abiertos, a veces corriendo hacia adelante para agarrar un guante caído, a veces gimiendo hasta que alguien le rascaba la cabeza. Cuando por fin se clavó el último clavo, Marcus abrió la puerta y la llevó dentro. Corrió en círculos, saltando contra la cerca, luego salió disparada por el césped con pura alegría. La gente de Aspen se quedó. Algunos compartían sándwiches, otros pasaban termos de café. Caroline llegó última, su camioneta cargada con ropa de cama y suministros. Caminó por la puerta, se arrodilló y dejó que Esperanza se lanzara a sus brazos. Su risa se alzó, sin reservas y clara, y Marcus se sorprendió sonriendo al sonido. Los vecinos le dieron palmadas en la espalda. George le dijo que había construido jaulas más finas para perros menos dignos. Sara presionó una mano en el hombro de Marcus y dijo suavemente, «Has dado nueva vida a este lugar». Marcus asintió, el peso de sus palabras asentándose más profundo de lo que esperaba. Cuando el sol se deslizó detrás de las crestas, pintando el cielo de ámbar y violeta, Marcus se paró en el porche. Los niños aún jugaban con Esperanza. Los adultos guardaban herramientas en las camionetas, y Caroline se apoyaba en la cerca, el cabello captando la última luz. La cabaña que una vez resonó solo con silencio ahora zumbaba con pasos, voces y risas. El marino que había regresado a casa al aislamiento se dio cuenta de que su terreno ya no era una fortaleza. Era un santuario. Esperanza ladró una vez, aguda y brillante, y Marcus supo que ella también lo entendía. 5 años se extendieron por el valle como una colcha suave, cubriendo las heridas del pasado con estaciones de nieve y floración. Marcus Ellison, una vez un marino cuya vida se medía en cicatrices de batalla y largos silencios, ahora medía sus días en el ritmo constante de pasos que lo seguían fielmente. Esperanza había crecido en su nombre. Ya no era el cachorro frágil que había gemido contra su pecho, era una pastora alemana adulta, de 5 años, su cuerpo poderoso y elegante. Su pelaje brillaba sable profundo con marcas tostadas ricas en su pecho y patas. Sus ojos ámbar, alerta pero suavizados por la confianza. Cada mañana, cuando Marcus entrenaba en el patio, flexiones en el césped húmedo, carreras por el camino de tierra o cortando leña con swings constantes, Esperanza se quedaba a su lado, imitando sus movimientos con saltos juguetones o sentada como una centinela vigilante. El propio Marcus había cambiado. Los años habían marcado su rostro con nuevos surcos, pero el peso en sus ojos gris-azul se había aligerado. Llevaba su fuerza no como armadura, sino como hábito, y aunque la soledad aún permanecía en él, ya no se sentía como exilio. La comunidad en Aspen lo conocía ahora, no como el marino distante en la cabaña, sino como el hombre con la pastora que podía superar a un caballo al galope. Los niños saludaban cuando pasaba por el pueblo. Los residentes mayores inclinaban sus sombreros.
Una tarde a principios del verano, la doctora Caroline Moore llegó por el camino de grava en su conocida camioneta. Caroline, ahora en sus tempranos años 40, llevaba los cambios de los años con tranquila dignidad. Hebras de plata se entretejían en su trenza castaña, y líneas débiles se profundizaban en las esquinas de sus ojos verdes. Sus manos, aún firmes y hábiles, cargaban tanto cansancio como calor. La pérdida la había moldeado años atrás, pero su devoción por sus pacientes, humanos o animales, le había dado una resiliencia en la que la gente confiaba. Bajó de la camioneta, limpiando el polvo de su chaqueta de lona, y levantó una mano en saludo. Esperanza corrió hacia ella, la cola moviéndose con la confianza de una larga amistad. Caroline se agachó, rascando detrás de las orejas de Esperanza, sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras estudiaba el marco de la pastora. «Se ve fuerte», dijo. «Pero necesito decirte algo». La frente de Marcus se arrugó. «¿Qué es?» Caroline se enderezó, apartando el cabello de su mejilla. «Esperanza está embarazada. Lo confirme hoy». Por un momento, el silencio llenó el patio, excepto por el jadeo de Esperanza. Marcus parpadeó, sorprendido, luego miró a su compañera. Esperanza le devolvió la mirada, inconsciente de la noticia que llevaba. El pensamiento lo inquietó al principio, responsabilidad sobre responsabilidad. Pero luego recordó a la madre pastora, que había tropezado en su porche hace todos esos años, dando su última fuerza para poner a su cachorro en sus brazos. Sintió el peso del linaje, de la confianza, pasado hacia adelante. Caroline continuó, su tono firme pero tranquilizador. Necesitará atención cuidadosa, comida adecuada, espacio, calma. Es saludable, así que estoy optimista. Marcus asintió lentamente. Lo superaremos. Semanas después, la cabaña resonó con nueva vida. Esperanza dio a luz a una camada de 7 cachorros en la jaula de madera junto a la línea de árboles. Caroline había estado allí durante la noche, arrodillada en la paja, sus manos enguantadas guiando suavemente, mientras Marcus rondaba, indefenso pero determinado. Jenny Calvel, la asistente de Caroline, ahora de 29 años y aún con su brillante sonrisa pecosa, había llegado con mantas y té caliente. Había crecido en su papel con confianza, su risa equilibrando la tensión de las largas horas. Al amanecer, la jaula estaba llena de los suaves chillidos y maullidos de cuerpos diminutos. 7 cachorros se retorcían contra su madre, cada uno no más grande que la mano de un hombre. Esperanza los lamió uno por uno, sus ojos ámbar brillando con agotamiento y orgullo. Marcus se sentó en la esquina, apoyándose en una rodilla, observando con asombro. Había visto vidas comenzar y terminar en campos de batalla, pero nunca había presenciado comienzos tan frágiles, tan deliberados. En las semanas siguientes, la cabaña volvió a ser un lugar de reunión. Familias de Aspen visitaban, trayendo comida y suministros. Los niños presionaban sus narices contra la cerca para ver a los cachorros tropezar torpemente por la paja. La doctora Moore los pesaba semanalmente, su voz tranquila ofreciendo consejos. Jenny bromeaba con Marcus sobre cómo rondaba como un padre ansioso. Cuando los cachorros tuvieron edad suficiente, Caroline comenzó a colocarlos en buenos hogares, familias en las que confiaba, rancheros, maestros, incluso una pareja anciana que había perdido recientemente a su propio perro vino a adoptar. Marcus observó a cada cachorro partir con una mezcla de alivio y dolor. Pero cuando Caroline preguntó cuál tenía intención de quedarse, su respuesta ya estaba esperando en su pecho. Entre la camada, había un cachorro con un sorprendente parecido a la madre pastora que Marcus había visto por primera vez en su porche. Su pelaje era más oscuro que el de los demás, su constitución ya prometía fuerza. Era audaz, sin miedo a explorar, pero siempre regresaba a sentarse al lado de Esperanza. Marcus lo levantó una tarde, sosteniendo al cachorro contra su pecho como una vez había sostenido a Esperanza, y susurró: «Tu nombre es Valor». Esperanza pareció entender. Rozó a su hijo suavemente, luego se acostó junto a Marcus con un suspiro, su cola rozando contra su bota. Desde entonces, la cabaña nunca estuvo vacía. Esperanza y Valor se movían como pareja, madre e hijo. Marcus se encontró rodeado no solo por su presencia, sino por la sanación silenciosa que ofrecían. Su soledad ya no era una herida. Era un hogar. Los fantasmas de la guerra aún visitaban,
pero sus voces eran más suaves contra el sonido de patas rascando la puerta y la respiración constante de los perros a sus pies. Los años pasaron, tejiendo sus hilos silenciosos en la vida de la cabaña cerca de Aspen. Los troncos toscos se desgastaron a un gris plateado. Los escalones del porche crujían un poco más, y los pinos alrededor del claro crecieron más altos, protegiendo el hogar en un capullo de verde. Sin embargo, el lugar ya no era el refugio de un ermitaño. Se había convertido en algo completamente diferente, un ancla de compasión para animales y personas por igual. Esperanza, una vez el cachorro frágil llevado en los brazos de Marcus Ellison, ahora recorría los terrenos con la dignidad de una matriarca. Sus ojos ámbar, enmarcados por motas de pelaje blanco en el hocico, eran agudos pero amables. Valor, su hijo, había crecido en un pastor alemán de pecho ancho, su pelaje más oscuro y pesado que el de ella, sus movimientos audaces pero constantes. Los dos eran inseparables, patrullando el patio juntos, durmiendo lado a lado. Su presencia tan constante que los visitantes a veces susurraban que eran guardianes tanto como compañeros. El cambio de hogar tranquilo a centro de rescate reconocido no ocurrió de la noche a la mañana. Comenzó con vecinos trayendo extraviados que encontraban cerca de carreteras o en lotes abandonados, preguntando si Marcus podía hacer por ellos lo que hizo por Esperanza. Al principio, Marcus resistió. Se decía a sí mismo que no era un rescatador, solo un hombre que una vez cumplió una promesa. Pero Caroline Moore, ahora una amiga confiable que seguía siendo la veterinaria principal en el pueblo, lo animó. Le recordó que el amplio prado de la cabaña, sus cercas y su disciplina constante ofrecían algo raro: seguridad sin jaulas, estructura sin crueldad. El consejo del pueblo finalmente tomó nota. Una propuesta fue redactada por Sarah Donnelly, la mujer alta criada en un rancho que una vez midió vigas durante la construcción de la jaula. Ahora, en sus últimos años 40, Sarah se había convertido en una firme defensora del bienestar animal, su persistencia tranquila rompiendo la resistencia burocrática. Convenció al Consejo de otorgar reconocimiento oficial, asegurando un presupuesto modesto de fondos de conservación locales. Cuando llegó el certificado, sellado con el sello del condado de Pitkin, Marcus lo sostuvo en sus manos como si fuera una medalla, diferente de las que los marines le habían otorgado, pero con un peso no menos profundo. El refugio de Aspen para perros extraviados nació, aunque la mayoría aún lo llamaba el lugar de Marcus. Las familias venían los fines de semana a pasear a los rescatados. Los niños traían bolsas de pienso, y las escuelas organizaban excursiones. El claro, una vez silencioso, ahora resonaba con ladridos, risas y el roce de patas en el césped. Esperanza y valor permanecían en el centro de todo. Eran símbolos, sí, pero también guías. Esperanza a menudo saludaba a los nuevos llegados acostándose cerca de ellos, su calma aliviando su miedo. Valor, protector pero juguetón, sacaba incluso a los cachorros más tímidos con su energía saltarina. Juntos, enseñaban a los demás cómo confiar. Para Marcus, la transformación no era solo de su terreno, sino de sí mismo. Había vivido una vez protegido, sus recuerdos de guerra enrollados fuertemente dentro, pero la rutina de cuidar a otros había desenredado algo. Sus ojos gris-azul, una vez entrecerrados por la cautela, ahora se suavizaban cuando los niños se acercaban para escuchar sus historias. Sus hombros, aún anchos, ya no se encorvaban con la soledad. En las tardes de verano, grupos de niños se sentaban con las piernas cruzadas en el porche, el olor a resina de pino espeso en el aire. Marcus les contaba la historia de la madre pastora que salió tambaleándose del bosque hace años, que dio su vida para darle a su cachorro una oportunidad. Hablaba con claridad, sin adornos, su voz llevando la autoridad de alguien que había vivido tanto la crueldad como la misericordia. Los niños escuchaban con ojos abiertos, sus manos a menudo extendiéndose para acariciar a Esperanza o Valor, como para anclar la historia en pelaje vivo. Entre esos niños estaba Emma Bittman, nieta de George el carpintero. Tenía 9 años, con trenzas largas y una curiosidad interminable. Emma era pequeña para su edad, pero audaz en espíritu, a menudo haciendo preguntas que hacían reír a los adultos. ¿Crees que los perros recuerdan el cielo?, preguntó una vez, su cabeza inclinada. Marcus hizo una pausa, miró los ojos ámbar de Esperanza y respondió suavemente: creo que algunos de ellos traen pedazos del de vuelta a nosotros. Emma sonrió como si hubiera recibido una respuesta digna de guardar para siempre. Para cuando el otoño volvió,
La cabaña y su centro de rescate se habían convertido en parte del tejido de Aspen. Los turistas que venían por el esquí a veces oían hablar de ello y deambulaban por el camino de tierra, sorprendidos de encontrar no solo perros, sino una sensación de paz que no esperaban. Los lugareños a menudo se reunían aquí para pequeños eventos, recaudaciones de fondos, días de adopción o simplemente tardes cuando la música sonaba en una vieja guitarra y los vecinos compartían comida en mesas largas bajo los árboles. Y aún así, incluso en medio del bullicio, había momentos tranquilos. Una tarde, mientras el sol se derramaba en oro y lavanda a través de las montañas, Marcus se sentó en los escalones del porche, una taza de café enfriándose en sus manos. Esperanza yacía a un lado de él, Valor al otro, su respiración constante, sus cuerpos apoyándose justo lo suficiente contra él para recordarle que no estaba solo. El parloteo de los niños había desaparecido, las camionetas habían rugido al marcharse, y el claro estaba envuelto nuevamente en su silencio natural. Marcus miró a los pastores, sus labios abriéndose en una rara y gentil sonrisa. «Cumplimos la promesa», susurró. Su voz era baja, pero las orejas de los perros se movieron como si entendieran. «La cumplimos hasta el final». La última luz tocó el tejado de la cabaña. El prado brillaba con el resplandor de las luciérnagas. Y el hombre que una vez regresó de la guerra, hueco e inquieto, ahora se sentaba entero, unido no por el deber, sino por el amor libremente elegido. A veces los milagros no llegan con trompetas. Llegan cansados y temblorosos, pidiendo ayuda silenciosamente en nuestra puerta. Esta historia enseña que el amor, la confianza y el sacrificio pueden convertir un porche ordinario en tierra santa. El último acto de una madre y el corazón abierto de un soldado se convirtieron en un refugio para la vida. En ese pequeño sí, puedes vislumbrar el cuidado de Dios, que a menudo trabaja a través de manos dispuestas en lugar de fuego atronador. Lo que esto significa para la vida diaria. Nota la necesidad frente a ti. Los milagros comienzan cuando alguien presta atención. Abre la puerta. Un pequeño paso de valentía puede convertirse en un refugio para otros. Protege a los vulnerables. Alimenta, acoge, sé voluntario o simplemente siéntate con alguien en dolor. Construye santuarios donde estés. Un hogar, un aula, un lugar de trabajo puede ser un lugar seguro cuando se guía por la compasión. Da gracias. La gratitud convierte la supervivencia en esperanza y la esperanza en fuerza. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite ánimo hoy. Comenta amén para unirte a una simple oración por aquellos que están sufriendo y aquellos que ayudan. Suscríbete al canal para más historias de valentía y bondad, y deja un comentario sobre los milagros silenciosos que has presenciado. Que Dios bendiga a cada espectador con ojos claros para ver la necesidad, corazones valientes para responder y manos gentiles para sanar.